Como dice el Dr. Juan de Dios en su artículo Mitos y Ciencia, Brujería Herbolaria y Autosugestión, la creencia de los fenómenos paranormales está profundamente arraigada en todo México. La vasta colección de leyendas en nuestro país fortalece este concepto. Estos tópicos son dignos de estudios serios, ya que tienen gran influencia e importancia para cerca del 80% de las personas, sobre todo en los países en vías de desarrollo, quienes creen en ellos y en sus posibles mecanismos de acción. El mismo autor define la brujería como un conjunto de creencias y prácticas mágico-religiosas encaminadas a causar daño, pero también a remediarlo. En el México católico, este movimiento se relaciona con la creencia de la existencia del demonio y de Dios. Es una mezcla de componentes prehispánicos y católicos. El prominente antropólogo alemán, etnohistoriador, lingüista, epigrafista, académico y erudito americanista, Eduard Zeller, realizó algunos aportes al tema, mientras se interesaba en la arqueología mexicana, señalando el importante papel del brujo o de los usuarios de la magia en la sociedad mesoamericana. Aquí vale la pena hacer una acotación, evitar el mexicacentrismo cuando hablamos de Mesoamérica, ya que como nos daremos cuenta, muchos de los elementos prehispánicos que aún podemos identificar en la cultura popular en torno a la brujería tiene que ver principalmente con la cosmovisión del mencionado pueblo, y no debemos perder de vista que cada cultura prehispánica podía tener aspectos singulares en torno a la magia. Después de Zeller, el historiador Alfredo López Austin fue quien desarrolló una clasificación mucho más en forma, descubriendo 5 tipos de hechiceros que en realidad se diversificaban hasta en 40 clases, y él mismo señala que ni siquiera ese número sería realmente el total. Volviendo a Zeller, en algún momento hizo una traducción del náhuatl al alemán, de la obra de Sagún, Libro de Hechicería y Prestigios, contenido en los primeros memoriales, es decir, el manuscrito de Tepepulco, el libro 10 del Códice Florentino. En él, el fraile se refiere a la hechicería o arte de transmutar la cara, como dijeran los aztecas, a las clases de hechiceros, a las técnicas de pronóstico y de curación de las enfermedades, a algunas clases de médicos y a los brujos, los cuales, según Zeller, había 4 grupos de numerosas clases de hechiceros, descritas por Sagún, particularmente los adivinos, los médicos y curanderos prestidigitadores, y desde luego también los sugestionadores. De los hechiceros menciona sobre todo a los hombres búho o tlacatecolo, y finalmente hace mención del nahualismo. María Teresa Sepúlveda en 1995 precisa definir los términos y hacer una diferencia entre magia, hechicería y brujería. Para ella, el concepto de magia surgió a partir de la impotencia del hombre para explicarse los fenómenos de la naturaleza, siendo indefenso y desvalido ante el mundo que lo rodeaba y al que no podía controlar. Proyectó su asombro y temor recurriendo a una serie de actos para influir en las fuerzas telúricas, de manera simbólica e imaginaria. Entonces, la magia se define como el conjunto de acciones que tienen como fin influir en el mundo que nos rodea, usando para ello medios imaginarios y sobrenaturales. Utilizando las palabras de Sepúlveda, la magia puede actuar por imitación, bajo la creencia de que lo que es semejante produce lo semejante, o por contacto, en donde los efectos se asemejan a sus causas. Por ejemplo, se cree que esparciendo gotas de agua, luego lloverá. La magia por contacto se produce por medio de hechizos o embrujos. Actúa a distancia y a través del tiempo. Ejemplo, se cree que dañando una prenda de vestir o dañando un mechón de cabello de una persona, la víctima recibirá el daño. También hay quien distingue entre magia negra y magia blanca. La primera, llamada goética o brujería en el medioevo, es la actividad antisocial que procura el daño y la destrucción del prójimo mediante la enfermedad y la muerte. La segunda es la hechicería sancionada socialmente porque estimula el esfuerzo. Es un factor que tiende al crecimiento de la producción económica, puesta al servicio de la sociedad. Protege las actividades agrícolas, el comercio, la salud, la integridad individual o colectiva y aún incluso los asuntos relacionados con el amor y las relaciones sociales. Para los pueblos nahuas, la magia era un don natural para la mayoría de los dioses, particularmente para los dioses creadores, el Tezcatlipoca rojo y el Tezcatlipoca negro, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. El Tezcatlipoca negro era considerado el patrono de los brujos, la magia y el arte de la guerra. Fueron para los aztecas dádivas de los dioses a la humanidad. Quetzalcóatl, por ejemplo, tuvo también gran fama de mago, pero usaba su fuerza y poderes en beneficio de la humanidad. Ellos creían que fue quien bajó al Mictlán, el mundo de los muertos, y robó los huesos de las generaciones pasadas, y posteriormente se punzó el pene y creó a los habitantes de la era del quinto sol, los cuales seríamos nosotros.
Ahora bien, no cualquiera podía ser hechicero o brujo. Los que lo eran estaban predestinados o bien habían sido elegidos por las deidades, reputadas como hechiceras. Por ejemplo, Tezcatlipoca Negro, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tlaloc, Ejecatl, principalmente. Los nacidos en el día 1 lluvia estaban predestinados, ya que estos serían los Tlacatecolo, es decir, brujos, nigromantes, hechiceros y engañadores. Los nacidos en 1 viento, si eran nobles, serían nigromantes, hechiceros, engañadores y nahuales, es decir, tendrían el poder de transformarse en animales. Pero si se trataba de un hombre de pueblo, estaba pronosticado que serían encantadores y engañadores. Y si la infeliz era mujer, palabras del autor, sería bruja de las llamadas Memetzopinqui, es decir, aquellas que de noche se arrancaban las piernas y se ponían alas de petate para volar y que en la época colonial fueron confundidas con las brujas europeas. Los predestinados desde antes de nacer daban muestras de sus fuerzas sobrenaturales, apareciendo y desapareciendo del vientre de su madre. Desde temprana edad observaban una conducta especial, soñaban con frecuencia y adivinaban en sueños. Eran de carácter taciturno, de constitución débil, vivían alejados de la familia y del resto de la comunidad. Los elegidos por las deidades eran los tocados por los rayos y que no habían muerto. Esta era la señal de que Tlaloc, señor de las aguas, había elegido a los indígenas para cambiar el curso normal de su vida y dedicarse al arte de la agorería y la curación. Se consideraba con poderes especiales a los mellizos, pues se les comparaba con Xolotl, la deidad de los monstruos, y lo sobrenatural. Estos se dedicaban a la agorería y la medicina. De la gran variedad de brujos y hechiceros de la época prehispánica, se menciona que Sahagún registró no menos de 15 clases de hechiceros y 6 de hechiceras, que se podían agrupar en adivinos, médicos, curanderos, prestidigitadores, hechiceros y brujos. Pero como decíamos al principio, López Austin, en su obra 40 clases de magos en el mundo náhuatl, dice que este número no era el total de las clases de magos existentes en la época prehispánica, pero sí eran los más importantes. Así, un médico podía ser también un nahuali, o bien podía ser un tlacatecolo. Este autor clasifica a los hechiceros en 5 grupos y pone aparte a los magos no profesionales, porque al parecer había magos amateurs. Por ejemplo, la primera clasificación eran los tlacatecolo, que eran los hombres búho que aprovechaban sus poderes maléficos en perjuicio de los demás. En esta misma clasificación encontramos como los principales a los que sangran sobre la gente, al que ve fijamente las cosas, el que toca las cosas, el que pinta las paredes de las casas, el que prepara el fuego para la gente, el que come el corazón de la gente, la que se arranca las piernas, el sahumador, el poseedor de conjuros, el que oprime el corazón de la gente, el que danza con las palmas de la mano, es decir, el que usa el brazo derecho de una mujer muerta en el parto para embrujar, el que ataca sexualmente a sus víctimas, la que poseía embrujos para seducir, sin nombre náhuatl, pero el que se puede entender como que el que tocaba los sentimientos de la gente, con medios mágicos que influían en el corazón de la gente. La siguiente clasificación son los hombres con personalidad sobrenatural, o los nahuales. Estos tenían poderes de transformarse en otros seres. Sus acciones sobre la comunidad de los individuos podían ser benéficas o maléficas, entre los que estaban los Tehuatipán, personajes que representaban a una deidad. Se creían que tenían los dones y poderes de esta. La número 3 estaba conformada por los que podían tener cierto control sobre las dimensiones meteorológicas y así ahuyentar malos tiempos para cosecha, al igual que atraer condiciones benignas como nubes y lluvia. Sobre la cuarta clasificación, los adivinos o tlacihuaque, recordamos lo que dijo López Austin. Sus poderes consistían en el conocimiento de lo distante, de lo presente oculto y de lo futuro, y llegaban a él por 4 diferentes caminos: la observación e interpretación de las señales manifestadas, por ejemplo, en los eclipses, el viaje a un mundo sobrenatural, la práctica de ciertos sortilegios y la interpretación de los libros sagrados. En la quinta clasificación tenemos a los tepatiani, que eran los médicos, y había de ellos varias clases, que usaban diferentes técnicas de curación. Pero entre los que recurrían a técnicas mágicas estaban los que trataban de recuperar el tonali de la gente. Pero en realidad estos sí serían los médicos propiamente dichos, sin la necesidad de recurrir a recursos mágicos. Lo que hay que entender es que había algunos que la practicaban. Agregamos a estas clasificaciones la sexta, donde tenemos los magos no profesionales, los cuales serán indígenas que en su vida cotidiana recurrían a los medios mágicos
al inicio de cada tarea. Por ejemplo, los cazadores o viajeros se purificaban con plantas de poderes mágicos como tabaco e Iztaffyate, etc. Además, practicaban algunos ritos y oraciones para la protección más que nada. Tenemos también la séptima clasificación de los pseudomagos o ilusionistas. De los pueblos mesoamericanos conocidos por tener gran cantidad de usuarios de magia eran, por ejemplo, los Cuauhtémoc, Malinalco, en el Estado de México, fundado míticamente por Malinal, reputada como gran hechicera. Otros pueblos que compartieron esta fama fueron Tláhuac, en el Estado de México, y Tepoztlán, en el actual Morelos. También algunos señores famosos gozaron de esta fama, por ejemplo, Moctezuma II y Nezahualcóyotl de Texcoco. Ahora veremos que los brujos estaban muy presentes en la vida del indígena común. Algunas veces se buscaban como recurso de ayuda, pero algunas otras existían por el simple hecho de causar mal a los demás, a los desafortunados. Pero ¿cómo era que se defendían de estos hombres que vivían específicamente para hacer el mal? Sepúlveda menciona que un remedio sencillo para protegerse de los nahuales y de los malos espíritus era poner en la casa, detrás de la puerta o en el patio, una escudilla de agua con una navaja de piedra dentro. Creían que los brujos, al ver reflejada la imagen de su rostro en el agua, de inmediato huirían, pero la forma más eficaz de desarmar a un brujo era cortarle los cabellos de la coronilla, ya que de esta manera perdía su tonali, o fuerza vital. La luz del día era particularmente el enemigo mayor de estos seres nocturnos. Como ya vimos, brujos los había muchos, que hacían el bien o el mal. Cuando se trataba de poner en acción positiva sus capacidades, había una gran cantidad de recursos adivinatorios o de diagnóstico, de los que podían echar mano. Sin embargo, la técnica de diagnóstico más usada y extendida en los pueblos mesoamericanos fue la adivinación por medio de granos de maíz, y tal vez fue la más antigua. También los que adivinaban viendo el reflejo del agua de las cosas, echando agua al fuego, atando cordeles, los que pronosticaban realizando por medio de la interpretación de sueños, otros entraban en estados alterados de conciencia a través de la ingestión de sustancias. La gente recurría con mucha frecuencia a esos medios para garantizar o mejorar las cuestiones económicas. Había, por ejemplo, rituales en los que se purificaban con humo de tabaco o de Iztaffyate. Los mercaderes y comerciantes, por ejemplo, llenaban sus manos con chiles secos para vender más rápido su mercancía. Pero la ofrenda suprema a las deidades que se prestaban para auxiliar a las actividades económicas eran los sacrificios de niños, ya que se pensaba que las lágrimas de estos llamarían a la lluvia, si hablamos particularmente de lo agrícola. Había otras ceremonias en las que la gente del pueblo participaba de manera más activa. Por ejemplo, durante la quinta veintena del calendario ritual, los campesinos llevaban sus utensilios de labranza a purificar a los manantiales. Había también rituales que se llevaban de manera individual o de manera muy íntima, en lo familiar, y al mismo tiempo había grandes ceremonias, las cuales eran desarrolladas por el Estado. Es relevante también que se consideraba con poderes sobrenaturales temporalmente a las mujeres menstruantes y a las embarazadas. Su simple mirada podía provocar el mal. Los gemelos también estaban cargados de fuerzas negativas. La envidia, el coraje, el susto, las discordias en el seno familiar y otros sentimientos bajos provocaban enfermedades, también influían en la disposición hacia la salud o la enfermedad. La hora, el signo de día y la trecena bajo la cual se había nacido, además, cada una de las diversas partes del cuerpo humano estaba subordinada a un signo y sujeta, por tanto, a la fortuna o desgracia que éste acarreaba. Ahora debemos hablar sobre esa idea que tenemos del gran misticismo prehispánico, particularmente continuando dentro de la cosmovisión náhuatl, tenemos el término del tonalismo. Esta era la creencia de que los indígenas, desde el nacimiento, su destino estaba ligado, míticamente, al de un animal. El daño sufrido por el animal repercute en la salud del individuo y viceversa. Todos los indígenas tenían su propia tona, pero no todos podían transformarse en nahuales. Aunque Seller se declina a pensar que el concepto de tona, al que llamamos nahualismo, surgió en la época colonial, pues según él, no se encuentra mencionado anteriormente antes del siglo XVI. Esto se debe a que se registró de manera explícita en los siglos XVII y XVIII, en los procesos inquisitoriales, seguidos a los indígenas por prácticas idolátricas. Si avanzamos a la colonia, nos encontraremos con una población que vivía un proceso de fundición de dos caminos evolutivos sociales completamente distintos. Hablamos de lo prehispánico y lo europeo, particularmente dentro de la cosmovisión judeocristiana, y que curiosamente empata lejanamente en algunos puntos del imaginario en torno a la magia y hechicería
que tenemos como puntos comunes. Por ejemplo, que las brujas, como las entendemos más naturalmente, presentan más elementos hispánicos que prehispánicos. Eran buenas o malas, que tenían habilidades prodigiosas y conocimientos que podían ponerse al servicio de quien decidiera ser su cliente o usuario. De tales habilidades había pues brujas que tenían la capacidad de transformar sus cuerpos en cuasi animales, las que adivinaban, las que curaban malestares orgánicos o anímicos, los que podían apoyar en la producción económica, pero también estaban la parte negativa, a las cuales se podía recurrir para causar algún mal a los rivales. Pero también en esta división donde podríamos encontrar las usuarias de la magia negra o las brujas malas, teníamos las que hacían el mal por el simple hecho de hacer el mal, ya que el origen de sus poderes, de acuerdo a la visión judeocristiana y para efectos prácticos europea, también tenían su origen en pactos realizados con demonios, a lo que podríamos entender como las fuerzas opuestas a las de Dios. Veremos a continuación que muchas condiciones, particularmente el machismo, harían que los casos de brujería fueran más presentes en mujeres, ya que se entendía que ellas eran más fáciles de engañar y seducir para realizar actividades negativas o castigables, pues se consideraba que eran más débiles de voluntad o de intelecto. Presentemos a continuación uno de los casos más interesantes de aquella Nueva España colonial del siglo XVII. Sucedió particularmente en la ciudad de Querétaro. Hablamos de un proceso inquisitorial que se llevó a cabo contra Josefa Ramos en 1668, la cual para ese entonces era una joven de unos 20 años, casada con un hombre dedicado a los zapatos, que vivía en Celaya. Esta Josefa Ramos se presentó un día ante el Santo Oficio para confesar que había realizado un pacto con el diablo y que había practicado la magia negra en agravio de su amante y su esposa, y la hermana del amante. La historia completa como chisme haría que este video se extienda innecesariamente, así que lo resumiremos en los puntos importantes. Josefa Ramos se presentó ante el Santo Oficio en Querétaro para confesar que una mujer le había visitado en su casa y que le dijo conocer su situación, la cual era que su amante estaba por casarse. Ella le dijo que le convidaría unos polvos que le harían resolver su situación y además la conectaría con el hombre que la protegería y que la auxiliaría en cualquier penuria o necesidad que llegara a presentar. Acto seguido la mujer salió de su casa y esa noche soñó con la voz de un hombre que le decía que si se convertía en su esclava y se sometía a su voluntad, él la cuidaría desde luego, le daría poderes, a lo cual Josefa Ramos accedió. En el intercambio, Josefa dijo a los inquisidores que ella le ofreció un rosario, el cual fue rechazado y que solamente le pidió que a cambio dejara de ir a misa, se dejara de encomendar a Dios y de rezar. Al día siguiente, Juan Patiño visitó a Josefa en su casa. Esta le convidó un chocolate, al cual le administró los polvos dados por la mujer, lo que le causó a Juan impotencia y que le evitó consumar su reciente matrimonio. Posteriormente, Josefa visitó a Juan en su casa, abrazó a la hermana de Juan y tanto Juan como la hermana cayeron enfermos. El padre de ambos, al saber la clase de relación que tenía su hijo con Josefa, la visitó y le ofreció toda clase de dádivas para que levantara el maleficio que había puesto sobre sus hijos. Esto fue lo que Josefa declaró ante el Santo Oficio. En ese momento, ellos la declararon inocente, pero posteriormente sucedió en Querétaro la supuesta posesión demoníaca de 14 jóvenes vírgenes, de las cuales 2 de ellas mencionaron haber visto a Josefa en sus visiones, una de las razones por las que se reabrió el caso. En el tiempo siguiente, vecinas, el propio Juan Patiño, la prometida y toda la gente que consideraba tener alguna información respecto al caso, se fueron presentando al Santo Oficio, aportando más o menos la misma visión, aunque cabe mencionar que desde luego se cambiaban aspectos fundamentales de la narrativa. Se debe valorar desde una perspectiva actual que Josefa llegó a presentar o a aceptar un tipo de conducta que, aunque claramente no fuera cierto, por la presión social y los medios de coerción de la Inquisición, fueron aceptados como reales. En otras palabras, Josefa aceptó ser la bruja que todo el mundo estaba diciendo que era, aunque desde luego no hubiera pruebas claras de ello. Al final, Josefa, o la Chuparratones, como fue apodada, fue condenada a 10 años de penitencia, de los cuales los 5 primeros los pasó en un hospital atendiendo a los pobres y necesitados. De ello existe la documentación probatoria. Además, fue desterrada de Querétaro.
Si analizamos objetivamente las condiciones de Josefa Ramos, nos daremos cuenta que fue víctima de una sociedad que desde luego encontraba en ella un chivo expiatorio a muchas de las situaciones que se presentaban. Por ejemplo, era una mujer casada, que vivía sola y que por ello sucumbía a las necesidades de la carne y seducía a hombres igualmente casados, como si esto fuera responsabilidad únicamente de una de las partes. Esta misma condición de tener un marido a distancia, su condición económica no era sólida, por ello era una mujer vulnerable, y que muchas de las personas acomodadas de Querétaro en ese momento encontraron en ella el chivo expiatorio de problemas desde económicos hasta, como fue el caso de su amante, Juan Patiño, de disfunción eréctil. A manera de conclusión, si nos damos cuenta, mucho de lo que hizo posible la combinación de la cultura prehispánica con la que trajeron los castellanos fue precisamente la predisposición de los habitantes de América en creer en lo mágico. Explicaciones de esto puede haber muchas, desde luego. Como vimos al principio, el concepto de magia básicamente llena los huecos en la explicación del mundo que los individuos se dan. Por ello, a medida que nuestra ciencia avanza, los pocos espacios que quedan sin conquistar de nuestra realidad siguen siendo materia de lo mágico o lo sobrenatural. En México, aunque hemos tenido muchas transformaciones sociales y culturales, e incluso de raza, hombres con grados académicos doctorales siguen recurriendo, al igual que tu tía, la que cree en los horóscopos, a la lectura de cartas limpias e incluso amarres y velas a manzaguapos, y todo ello contenido en lo que llamamos México. Conoce tu historia.